Estoy escuchando noticias de Lilliput. Me hace pensar muchas cosas. Toda esta frustración del mundo que viene, ¿no? Que es como una mole que nos arrolla. Y uno innegablemente se pregunta, ¿qué hago con esto? Esto es imparable, esto. ¿Qué se hace con algo así, no? Y tú, un hombre con un micrófono, ¿no? Sales a decir cosas que cuestionan. Y me hace mucho pensar en esta, creo que era el título del libro, más que un verso en sí, que decía, sin esperanza, con convencimiento. Todo el rato se me viene esa idea, ¿no? O sea, es como sin esperanza, porque esto es una buena mole. El neoliberalismo, el neotodo. Pero con convencimiento. Uno no puede no estar ahí, ¿no? Dando lo mejor de sí mismo. Acabo de escuchar tu mensaje. Esta falta de esperanza, pero convicción. Yo lo percibo al revés. Yo creo que hay un contexto internacional donde todo parece indicar que el mundo va a una gran guerra. Dentro de esa desesperanza es la convicción la que nos da esperanza. Y yo la esperanza no la pierdo nunca en que, digamos, la noche se acabe. Es cierto que el momento es muy difícil para encararlo esperanzadamente, pero dice el viejo dicho, no hay mal que dure 100 años. No, la convicción nos da la esperanza. Yo creo que vamos a hacer un editorial sobre ese tema. Fratelli e sorelle, buonasera. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Desde los confines del mundo. Vamos a contarles historias raras, historias de náufragos, historias de sobrevivientes. Mucha de la gente que hace esta crítica son literalmente liliputienses. Nos dijeron tantas cosas. Liliputienses. Bienvenidas y bienvenidos a Noticias desde Lilliput. Hola, ¿cómo estás? ¿Escuchaste? Hoy empezamos de otra manera. Soy Andrés La Gota, la que derramó el vaso. Y esto es Noticias desde Lilliput. Una amiga que escucha el programa desde el otro lado del océano nos mandó un mensaje al WhatsApp en el +54 911 30 96 91 72. Es el número para que nos dejes mensajes en Telegram y en WhatsApp. También nos podés seguir en redes a través de los canales que vas a encontrar también en la descripción de este episodio. Y si querés colaborar con la continuidad de la serie, como ya empezaron a hacer algunos amigos, pueden hacerlo compartiéndonos un tecito. El link para colaborar está en la descripción del episodio. Nuestra amiga de Allende los Mares nos hizo pensar sobre esta relación entre la falta de esperanza y el convencimiento de estar haciendo algo por la actualidad y por el futuro. Desde un micrófono o desde donde sea. Por eso compartimos este mensaje, porque nos paramos ahí, hablando con muchos y muchas que quizás sienten lo mismo, y más como viene esta semana, ¿no? Hoy, después de que los diputados no lograron 2/3 para rechazar el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, muchos dicen que están de luto. Bueno, de hecho hay un paro general universitario hoy. Salvo en las facultades que están tomadas en todo el país, las aulas, los laboratorios, están vacíos. Cuando en realidad me parece a mí que deberían estar llenos de docentes, de estudiantes, no docentes, que estén discutiendo cómo seguir, qué modelo universitario se construye frente a los que quieren arancelar la universidad, elitizarla,
y ponerla todavía más al servicio de esos monopolios que chillan contra la educación pública, pero que contratan a sus profesionales y se basan en sus trabajos de investigación sobre ciencia básica, que como son muy caros de realizar, se los dejan a que los hagan las instituciones estatales. Y esto que hacemos en Noticias desde Lilliput, lo hacemos no solamente desde la resistencia, lo hacemos pensando en que es posible un futuro distinto. Una cosa es resistir el no avance de algo con lo que no estamos de acuerdo. Y otra es pensar en qué hace falta, con quiénes podemos hacerlo en común, cómo revisamos si hubo errores y si se pueden corregir. No se trata solamente de una mirada defensiva. Se trata de pensar qué hace falta, descubrir los espejitos de colores del contrabandista, del conquistador, y ser nosotros y nosotras los que manejemos el oro y la plata antes de que se lo lleven en sus fragatas y bergantines. Y sobre todo, de no avergonzarnos de nuestra historia. Que nadie pretenda que renunciemos a ella. Nos matamos mocos, la pifiamos, hicimos algo mal. Es parte del hacer. Asumirlo, verlo y buscar corregirlo. Y como decimos desde que empezamos este podcast, la realidad tiene muchas caras. Y como me dijo otro amigo una vez, quizá hay varias respuestas correctas para una misma pregunta, porque cada una de esas respuestas responde a un aspecto distinto de una misma realidad. No quiere decir que todo vale. Se trata de que colectivamente podamos descubrir qué respuestas nos permiten resolver y en favor de quién, y qué otras nos hunden cada vez más en el tacho. Y a no confundirse, que la respuesta correcta no es la del que grite más fuerte, y que muchos guarden silencio, no necesariamente es que con eso están concediendo a los que hablamos. Quizá están pensando, ¿no? Quizá hay que escuchar los silencios. Es la agenda de los liliputienses, ¿no? Anota, sacá la libreta que se viene la agenda liliputiense. Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial. Lo que Salamanca no da, lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bueno, es mucha información, es largo. La noticia que no fue de la semana es el cierre del Hospital Laura Bonaparte. La rápida respuesta del personal médico, de enfermería, de pacientes y de sus familiares hicieron que lo que había sido planteado como un cierre un viernes amaneciera como reestructuración el lunes. Aunque sería conveniente no dormir destapado, porque hay comentarios de que el nuevo ministro de Salud de Lilliput está rumiando desprenderse de la mayoría de los hospitales nacionales. Y si Menem se deshizo de todas las escuelas y colegios secundarios, ¿por qué no podrían pasar de jurisdicción a los hospitales? No demos ideas. Que el ministro viene de la gestión de sanatorios privados y también se comenta que cierre lo que dice cierre, no. Pero de financiación, ahogo presupuestario, habrá que ver. Por el momento la respuesta de los liliputienses hizo que no se cerrara el Hospital Bonaparte. Y quédate en este podcast porque vas a tener la voz de los protagonistas. Sobre el veto de Milei a la ley de financiamiento universitario, bueno, se definió por pocos porotos, hay que decir. Panqueque por panqueque, ¿cómo les puedo explicar? Algunos son con peluca, otros se sacan la peluca, algunos quieren ponérsela, hay gatos de todos los colores. Los y las estudiantes universitarios tomaron facultades de todo el país, comenzaron el lunes en 2 facultades de la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y se extendieron también a Córdoba, Jujuy, Santa Fe, y siguen sumándose localidades y provincias. En contra, baje la mano que le pedimos por favor. En contra. El presidente de los liliputienses, la misma mañana del miércoles en que tenían que sesionar los diputados, dijo ante empresarios que el reclamo es un curro. Y eso es si el reclamo fuera genuino.
Si en el medio consideramos que es un mero eufemismo para defender los curros de 3, 4 delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos y a los profesores y a lo que tiene que ver con los edificios y demás, me parece que no hay mucho más que discutir. Y nosotros hemos venido a hacer las cosas que están bien, independientemente de lo que diga la opinión pública o el terror que le tengan muchos a decir la verdad. Nosotros vinimos a terminar con los curros. Lo que sí se sabe ya es parte del daño que está causando ya en este momento la falta de presupuesto universitario y para el sistema científico. Algunos profesores universitarios están migrando de las facultades donde daban clases, tanto al ámbito privado como al exterior. Y ese daño no se repara, les quiero decir, de un día para el otro. No es como traer una diputada que estaba haciendo relaciones internacionales en Ucrania, la llamaron y se tomó el avión. O un ex jefe de bloque que está atendiendo asuntos particulares en España, también le dijeron tenés que venir y el tipo hizo tripas corazón y se volvió. Formar un docente calificado, con maestrías, doctorados, lleva más de 10 años. Lo mismo sucede con el sistema científico, con las suscripciones a revistas internacionales. Por Twitter o por X a lo mejor te enterás de quién ganó el premio Nobel, pero no te van a llegar los artículos que te permiten profundizar una investigación. Hablando de pagar, hay una polémica instalada sobre cómo se auditan los gastos en la Universidad de Buenos Aires. Como el tero que pega el grito lejos del nido, mientras el mismo gobierno de Lilliput restringe el acceso a la información pública, hace pasar como gastos reservados algunos pagos polémicos. Y si no, crea fundaciones con las que le piden aportes a empresarios y les dan factura, café con leche, catering completo. Hablando de transparencia y de plata que no aparece, plata no, en este caso es oro. Se llevaron el oro a Londres. Hablando de soberanía no aprendemos más, Pero entre piratas y corsarios no vamos a decir que se van a andar pisando el garfio. El oro que fue para allá, si no se lo encanutan los fondos buitres en el camino, quieren ofrecerlo como garantía de un préstamo que nos daría el Banco de Basilea. Precisamente, claro, el problema es que el Banco de Lilliput logró, con máximo secreto, meter el oro en una bóveda de Londres. Pero si lo tienen que trasladar a Suiza, la cosa podría complicarse. Dicen que el Canal de la Mancha está lleno de buitres codiciosos. Suponiendo que llegan los lingotes, el Banco de Basilea nos daría al Banco Central de Lilliput una plata bien, al 4% interés. Un buen interés, Bueno, la plata en sí no alcanza para mucho. Así que la usarían a su vez para que los bancos de Lilliput presten plata, otra, pero al 15% de interés. Una calecita fenomenal. Todo esto lo sabemos porque el segundo del Ministerio de Economía de Lilliput parece que anda un poco resfriado y va estornudando por ahí. Todo muy desordenado, muy desregulado, restringen la información pública pero a la vez hablan canales de streaming. ¿Será que a río revuelto quedamos mirando para otro lado? Tipo David Copperfield, que mientras hace el truco mueve las manos y nos distraemos viendo qué está haciendo, la sonrisa y de repente se ruchó el cajón donde estaba la secretaria. Un dato solamente. Hay economistas que afirman que hay reservas netas negativas superiores a los 6.500 millones de dólares. Y los vencimientos de deuda en dólares a partir de enero del año que viene superan los 18.000 millones entre bonistas y organismos, sin contar lo que hay que desembolsar para pagar el BOPREAL, un pagaré en dólares que les dio el Estado de Lilliput a los importadores para que pudieran pagar lo que traían del exterior. Lo que no para son los allanamientos a los dirigentes sociales. El martes a la noche hubo un grupo de policías no identificados, encapuchados, con armas largas,
que se presentó en la casa de la dirigente de la UTEP, Fernanda Miño, en el barrio de La Cava, en la zona norte del Gran Buenos Aires, argumentando que buscaban una moto robada. Revolvieron todos los cajones, un lugar donde todo el mundo sabe que se pueden esconder una moto, ¿no es cierto? Fernanda Miño administraba el Fondo para Atender Necesidades de Infraestructura de las Villas y había sido denunciada desde el gobierno nacional por una malversación de la que no se pudo probar nada. Fernanda Miño, les cuento, sigue viviendo en la misma casa de siempre y en el barrio donde nació hace 50 años. Vamos ahora a compartir lo que les adelanté. Hoy es el Día de la Salud Mental y hubo una movilización por este tema en la zona donde se concentran varios hospitales neuropsiquiátricos en la ciudad de Buenos Aires y hablamos con 2 trabajadores del Hospital Laura Bonaparte, que es el hospital que no se cerró finalmente. La no noticia de la que les hablábamos en la agenda de Lilliput. Soy Julieta Chevalier, trabajadora social del Hospital Laura Bonaparte. El viernes se enteraron del cierre y el lunes parece que cambió la situación. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó la ocupación de nuestros puestos de trabajo, acompañado por las organizaciones. Hicimos un festival todo el fin de semana y el lunes estuvo esta reunión de las juntas de cada sindicato para negociar con el Ministerio de Salud y se acordó levantar la ocupación del hospital en relación a los puntos que se habían acordado con el Ministerio, que lo que tiene que ver es con que se renovaron los contratos de todos los trabajadores, pero no se pudo negociar la reestructuración del hospital. Dicen, bueno, no lo vamos a cerrar, pero lo vamos a reestructurar. Y esos puntos, en teoría, los discutirían con los trabajadores a través de sus representantes gremiales, pero la realidad es que el área que cerraron el viernes, que es la internación y que es fundamental para el hospital y que nos está generando un cuello de botella, está cerrada. ¿Esto qué consecuencias trae para la población que atiende el hospital? Todas las personas que llegan a la guardia están en una situación muy aguda, intentos de suicidio, excitaciones psicomotriz, problemas graves de violencia de género, personas descompensadas por salud mental. Todas esas personas, la guardia tiene una capacidad limitada porque justamente es una atención breve y de urgencia, y si esa persona continúa en un estado grave tiene que poder internarse, y contamos con un servicio de internación que se ordenó, hubo una orden oficial el viernes de cerrarla, y esa orden oficial, a pesar del acuerdo de los ministerios con los sindicatos, todavía no se revirtió. Y más en general, el hospital, ¿qué temas aborda y ustedes de qué casos se hacen cargo? Bueno, es un hospital de salud mental y adicciones con tradición en ese trabajo más de 30 años, y en los últimos 3 años somos referencia en la aplicación de la ley de salud mental. Atienden psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, enfermería, tenemos un departamento de salud integral, hacemos tratamientos para la población LGTB, hay tratamientos de hormonización, odontología, kinesiología, centro cultural, jardín. No me quiero olvidar de ningún servicio, pero bueno, lo que planteamos es la atención integral de la salud mental, no es una cosa aislada, sino que la problemática de salud mental de la población es la consecuencia de las condiciones en las que vivimos, y se están recrudeciendo. Hay más de un 50% de pobreza y la demanda del hospital está aumentando. Hay varios relatos en primera persona de nuestros usuarios en las redes donde cuentan cómo cambió su situación haber podido pasar por el hospital. Y cuando habla el gobierno de reestructuración, ¿qué es lo que está planteando? Está planteando, como toda reestructuración, recorte de presupuesto. El hospital es gigante, tiene lugares, tiene consultorios, auditorio, tiene el centro cultural, tiene un jardín enorme, todo eso requiere presupuesto, y también el servicio que nosotros brindamos, porque una atención interdisciplinaria en salud mental incluye de mínima un psiquiatra, una trabajadora social y una psicóloga. Tenés 3 profesionales para acompañar a una persona, porque no es una persona, es una persona, su grupo familiar, sus hijos, articular con juzgados, con subsidio habitacional, con todos los recursos que necesita esa persona, porque no se puede trabajar con salud mental de una persona en situación de calle si no hablamos con desarrollo social para ver a dónde va a vivir esa persona. Eso lleva mucho tiempo y se necesitan de muchos recursos, y esos son los recursos que se quieren ahorrar
para, ya sabemos, la política que ellos tienen, pagarle al FMI, a la CIDE. Mi nombre es Leonardo Fernández Camacho, soy delegado general de ATE del Hospital Bonaparte. Me desempeño ahí en La Guardia, soy abogado y soy trabajador social. Bueno, el viernes pasado nos encontramos con una decisión de cierre de internaciones, de guardia y de dispositivo de atención a la demanda espontánea. Eso a nosotros nos generó la necesidad absoluta e inminente de permanecer en el hospital, permanencia que está vinculada con el respeto de los puestos de trabajo, los 612 puestos de trabajo y los miles de pacientes que están en tratamiento actualmente. Sostuvimos la permanencia desde el viernes a la noche hasta la noche del lunes. El martes tuvimos una reunión en el Ministerio con las autoridades del Ministerio de Salud. Buena reunión en principio, se mostró predisposición para resolver el conflicto. Ahí acordamos 4 puntos básicos, que me parece el central es el no cierre del hospital, la renovación de los contratos, la apertura de todos los servicios y sí establecer una mesa de diálogo y de debate en torno a lo que ellos llaman reestructuración. Queremos primero saber qué es lo que ellos tienen en relación a lo que es reestructuración y nosotros aportar a eso. Sabemos que para nosotros reestructuración no es ajuste, para nosotros reestructuración en todo caso va a ser mejorar los servicios, ampliar más articulación con las provincias y reforzar nuestro carácter de efector nacional público de salud. Durante el fin de semana circuló una versión de que el Bonaparte no era el único hospital que estaba en cuestión si se cerraba o no, sino que había otros hospitales nacionales. ¿Ustedes tienen algún dato sobre esto? No dato, pero sí sabemos que es un proyecto de este gobierno, la descentralización, que sean las propias jurisdicciones las que tomen los efectores. La particularidad con nosotros es que somos el único casi que estamos dentro de Cava, después la mayoría está en la provincia de Buenos Aires, así que ahí va a ser otra discusión. Yo creo que, por supuesto que sin el presupuesto correspondiente ninguna jurisdicción puede hacer cargo de ningún efector público de salud, menos monstruos como el Posadas, como el del Calafate, como el Cruce. Ustedes dicen renovamos contratos, da la impresión de que se ganó un tiempo. En este tiempo y a futuro, ¿cómo plantean seguir? Bueno, esta actividad que ya estaba planteada de antes, porque hoy es el Día Internacional de la Salud Mental, nosotros nos sumamos fuertemente a esta actividad y cuando termine vamos a tener una asamblea para hablar de cómo seguimos, porque lo que nosotros esperábamos luego de la negociación es que se restablezcan todos los servicios del hospital, incluyendo la internación. Sí, ganamos tiempo, pero sí, justamente lo que hago plantear, ganamos tiempo. Acá no resolvimos el conflicto, no nos vamos a dormir, no es que tuvimos esa medida, tuvimos mesa de acuerdo y la cosa sigue como el viernes a la mañana. No, nosotros vamos a estar alerta, atentos, porque insisto, el proyecto de reestructuración está y eso es lo que nos preocupa. Nos preocupa que la reestructuración no se ajuste. No llevan los nadie negros, razas sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz. Liliput despierta con fuerza y con ímpetu. Liliput construye un futuro diferente. La sesión de diputados dio para todo, en público y en bambalinas. Algunos dicen que es una victoria pírrica. Victoria pírrica. Pírrico, según el diccionario de la Real Academia Española, viene del griego pírricos, de Pirro, por alusión a Pirro, el rey de Epiro, que derrotó en el año 279 a.C. a los romanos en Asculo, pero a costa de sufrir numerosísimas bajas. ¿Lo tienen al actualmente diputado por Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto? Sí, uno de los más firmes defensores de la ley Bases. Sí, justamente titular de la AGN, la Auditoría General de la Nación, ya que estamos hablando de auditorías, durante el gobierno de Alberto Fernández, como opositor. Claro, porque había sido el candidato a vicepresidente Mauricio Macri, por el PRO y Juntos por el Cambio. Sí,
antes senador por la provincia de Río Negro y jefe del bloque peronista durante el gobierno de Cristina Kirchner. Bueno, busca liderar hoy al peronismo antikirchnerista. Ayer hubo un par de tiritos al arco de Miguel Ángel Pichetto, ya que le gustan los arqueros, guardaballas. El gobierno debería tomar nota. En realidad lo que hay es una apuesta a la confrontación, a consolidar el conflicto como único eje, a tratar de ganar batallas que en el fondo pierden, porque lo que acaban de hacer es consolidar el partido de la minoría, presidente. Y mirar las elecciones de medio tiempo es un horizonte demasiado lejano. Y además están perdiendo electorado duro que tenía la Libertad Avanza, fundamentalmente los jóvenes, que son los que fueron más vitales en términos de la definición del balotaje. Y han perdido también un sector muy importante que estaba enrolado en las filas del PRO, que tenía que ver con los jubilados, especialmente de los centros urbanos. Pichetto le avisó al presidente, no se entendió bien, si a Milei o al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Vieron que los diputados dicen señor presidente y no sabemos bien si le están hablando al que tienen adelante, que es el presidente de la Cámara, o le están hablando al presidente de la Nación. Pichetto les avisó, pongámosle a los dos, porque para el caso es lo mismo, que era un triunfo perdiendo, o esto que llamamos victoria pírrica. Y además hizo un par de preguntitas y de afirmaciones que quizás resulten un tanto incómodas. Pero es interesante escucharlas viniendo de quien vienen, ¿no? Es la crisis también de las extremas derechas en el mundo. Es la pelea en los conservadurismos duros de extrema derecha, donde plantean la crisis no solamente del sistema político, sino también de la propia derecha. ¿Qué son, presidente? ¿Cuál es el programa que tienen? Es un barco sin luces en el mar, un tren que no llega a ninguna estación, una sociedad anónima de destrucción masiva de lo poco que nos queda de un cierto nivel de bienestar en el Estado argentino, una empresa de demolición, S.A. ¿Qué es lo que expresan con este plan económico que no sabemos cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Siguiendo con la poesía, en una sesión que yo creo que ya se habían perdida en los votos, hubo diputados que también eligieron metáforas, se refirieron a trencitos y dieron su punto de vista. Tiene la palabra el diputado Rodrigo de Loredo. Esconde esta decisión de desfinanciamiento una voluntad política que me gustaría que la pongan sobre la mesa, de entender que no quieren sostener un sistema público, universal y gratuito. No lo sé, presidente. No lo sé si en el fondo es lo que quieren. Lo que sí sé es que la serie de argumentos de reformas probablemente necesarias que necesita la universidad no tiene una sola propuesta de ustedes. Diputada Moró, adelante. Nos fastidió, y lo hicimos público, que el señor presidente, el día que asumió, decida darle la espalda a este Congreso. No empiecen las paquitas, por favor, en otro momento. La libertad solo le sirve, esta libertad, a los poderosos. Hay otros que ya no son ni Juntos ni El Cambio. Son el trencito de la tristeza del gobierno actual. No representan nada y vienen acá y hablan de Sergio Massa, de nuestro espacio político, de los gobernadores, porque no pudieron salir nunca más a la calle con Mauricio Macri. 160 votos afirmativos, 84 negativos, 5 abstenciones. Resulta negativo. Con los 85 votos en contra de sostener la ley de financiamiento universitario de la mayoría del bloque del PRO, de Macri o de Bullrich. Bueno, en algún momento van a tener que definirlo. El voto de los diputados que responden a los gobernadores peronistas de Tucumán y Catamarca, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil, y el voto dividido de los que responden a otros gobernadores, el de Chubut, por ejemplo, Ignacio Torres, o las ausencias y abstenciones de los diputados que responden al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, el gobierno se anotó entonces con todo esto un triunfo, otro triunfo en el Congreso,
hubo 159 votos a favor de sostener la ley tal cual había sido aprobada, pero no alcanzó para los 2/3. Y hubo 5 abstenciones con peluca, más 8 que con peluca o no pidieron parte médico. No saben si se están probando una peluca o la negociación fue otra. Parece que ya están poniendo en marcha el asadito de los héroes en Olivos. ¿Se acuerdan? Se va la segunda. Para el fin de semana largo, imagínense. ¿Qué mejor plan que este? Esta vez en la mesa va a haber 3 cubiertos menos, porque los héroes tuvieron 3 bajas. Muchos de los diputados que sostuvieron el veto presidencial estudiaron y enseñan en universidades públicas. Pero eso no sería ninguna novedad, porque siempre hubo diversidad de ideas en las universidades estatales. Además de las facultades que ya estaban tomadas antes de la sesión, se van sumando otras en distintos lugares del país, además del paro que están realizando hoy. Se suman en La Plata, en Mar del Plata, en La Matanza, en Córdoba, en Tucumán, en Rosario, en Jujuy, en Mendoza. Hoy jueves, les decía, hay un paro nacional universitario que está impulsado por la mesa intergremial. Pensamos que a lo mejor la idea, más que vaciar los lugares de trabajo, sea llenarlos de gente, llenarlos de discusión, llenarlos de proyectos y dar la discusión en otro terreno. Claro, uno se pregunta, ¿podemos pensar como victoria este segundo veto? El primero fue el aumento de los jubilados. Este segundo veto es por el financiamiento universitario. ¿Los podemos ver como triunfo o como derrota? ¿Qué negoció el PRO, por ejemplo? ¿No? Porque hubo una reunión entre Macri y Santiago Caputo, donde parece que Macri, que venía endurecido, aflojó. Algo debe haber obtenido. Y los gobernadores, que presionaron sobre el voto a los diputados de sus provincias o sobre las ausencias. ¿Cuál es el costo fiscal de estas concesiones? No se dice. Para eso sí hay que pedir un pedido de información pública y vaya a saber si te lo van a dar. Ahora, el debate sobre la universidad pública está en el costo fiscal. Yo creo que ahí se quedan cortos en argumentos los que defendían la ley de financiamiento universitario. ¿Vamos a discutir en la cancha que quiere el gobierno o vamos a discutir las ideas sobre qué universidad necesita este país? El problema es ese. ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hace falta inversiones que vengan del exterior? ¿Hace falta vender commodities y con eso que ingresen dólares para sostener este superávit fiscal? ¿Hace falta un país que produzca, que sea industrial? Por lo pronto, parece que ya hay algunos diputados y senadores que están pensando en introducir cambios en la ley de decretos de necesidad y urgencia, ley que fue aprobada durante el gobierno de Cristina Kirchner, pero que evidentemente está trayendo problemas si para poder derogar un decreto de necesidad y urgencia hay que tener los 2/3 de ambas cámaras, de diputados y de senadores. Es probablemente una discusión que tenga lugar las próximas semanas. No llevarlos nadie negros, razas sudacas. Vamos a volver a poner la voz en un coro multicolor. Desde el confín del mundo nuestra voz se siente. Liliputeadas de la semana. Un solo matiz, Lilliput despierta con fuerza y con ímpetu. Lilliput construye un futuro diferente. Prácticamente no iba a hacer mención del tema porque me parecía casi menor, si no fuera por las derivaciones que tuvo. El miércoles, después de aprobarse en la Cámara de Diputados que el veto del presidente Milei a la ley de financiamiento universitario siguiera vigente, en la calle quedaba poca gente frente al Congreso. Y de repente, frente a las vallas que tenían allí la Policía Federal rodeando parte de la avenida Entre Ríos, se produce una corrida con alguien que estaba filmando. Bueno, en la corrida nos enteramos que era, vamos a decir, militante libertario. Algunos dicen influencer, otros dicen periodista, creo que se exagera un poco la nota. Se hace llamar Fran Fijap. Estaba realmente provocando a la gente que estaba allí. Previamente sus posteos de redes había provocado con esta frase que usan tanto, ¿no? Zurdos van a correr.
La verdad que los que lo corrían no eran muchos. Lo agredieron, le pegaron. Está en discusión si estaba bien responder así o no frente a una provocación. Este era el clima que había frente al negocio de empanadas donde Fran Hijab se refugió, muy bien custodiado además, por dos personas que lo seguían muy de cerca, uno de ellos disfrazado de repartidor de Rappi, que tenía un gas pimienta encima y con el que agredió a su vez cuando la persiana ya estaba baja, sobre todo a varios reporteros gráficos que estaban tomando imágenes de lo que sucedía, muy bien protegido también por un despliegue de policía metropolitana. No alcanzó con esto. Luego se desplegaron 20 motos con parejas de policías, algunos con armas largas, otros con bastones. Realmente un despliegue para un muchacho que sabía perfectamente qué era lo que iba a generar en medio de ese grupo de gente. No puedo más que ponerlo en el contexto de lo que el presidente Javier Milei dijo por la mañana en esa reunión de empresarios de la que ya hablamos. El que gana plata es un héroe. Digo, es un benefactor social porque lo hace vendiendo precios de mejor calidad, a un mejor precio. Entonces, esto no es menor, porque si Argentina va a empezar a generar un proceso de fuerte crecimiento económico, en la medida que ustedes empiecen a generar ese proceso, se van a generar ganancias extraordinarias. Y no le demos lugar a los zurdos de mierda que vengan a decir que eso está mal. Y digo que no hubiera hecho mención de esto que pasó si no fuera porque el jueves, el día que estamos grabando esto, el presidente de la Nación, Javier Milei, no se sabe buscando qué, sobreactuando, pasándose un par de pueblos, como decimos siempre. Me fui. No, es un chiste, es parte de la actuación, Fue a la casa de empanadas sobre la avenida Callao a saludar, supongamos, a la gente que trabaja allí. No quedó muy claro el objetivo. Se sacó fotos con la gente que trabaja, con algunos que pasaban por la vereda. Y traemos todo este tema a colación porque es la primera vez que en medios nacionales aparece el repudio a la presencia del presidente de la Nación en un lugar como este. Fíjense lo que le gritaban el jueves por la mañana en la calle a Javier Milei. Liliputeadas. ¡La puta! ¡Que vale la pena estar vivo! Liliputeada. Evento que nos ayuda a contar lo que pasa en una tierra que a menudo nos duele, pero que queremos entrañablemente. Y aprovecho para refrescar un pasaje de los viajes de Gulliver que ya compartimos en el capítulo 5B, en nuestro episodio anterior a este, del capítulo 5 de los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, donde Gulliver ya había ayudado al emperador de Lilliput a derrotar la posible inmediata invasión de la flota de Lefuscu, que es el reino con el que Lilliput está en guerra. Ya saben ustedes, ¿no? Están en guerra porque disputan de qué lado hay que romper los huevos, si del lado más ancho o del lado más angosto. Les voy a leer un fragmentito nomás. El emperador concluyó que me había ahogado porque no lo veía Gulliver en medio del agua cuando volvía de traer la flota y que la flota del enemigo se acercaba de manera hostil porque él la estaba empujando con un sistema de cuerdas, ¿no?
pero no tardaron en desvanecerse sus temores, porque como el canal se hacía menos profundo a cada paso que daba, en poco tiempo tuve al alcance de la voz y alzando el extremo del cable por el que tenía atada la nota, grité: «¡Larga vida al muy poderoso emperador de Lilliput!». Este gran príncipe me recibió al llegar a tierra con todos los elogios imaginables y al mismo tiempo me nombró Nardak, que es el más grande título de honor entre ellos. Y acá viene la parte que Jonathan Swift relata y que quiero destacar. Lo pone en boca de Gulliver, ¿no? Su Majestad me pidió que hiciese una segunda incursión y trajese a su puerto el resto de los barcos enemigos. Y es tan desmedida la ambición de los príncipes que pensaba nada menos que en reducir el imperio entero de Blefuscu a una provincia, gobernarla mediante un virrey y aniquilar a los extremoanchistas y obligar al pueblo a romper los huevos por el extremo estrecho, con lo que habría un único monarca en todo el mundo. Y dice Gulliver: así que intenté apartarlo de su propósito con muchos argumentos tomados de la política y de la justicia, y declaré con firmeza que jamás sería el instrumento con que se sometería una nación libre y valiente a la esclavitud. Y tras debatir el asunto en el Consejo, el sector más prudente de los ministros se inclinó en favor de mi opinión. Esta abierta declaración era tan contraria a los planes y la política de Su Majestad Imperial que no me la perdonó. La expuso de manera artera en el Consejo, donde algunos de los más sabios me contaron parecían compartir, al menos por su silencio, mi opinión, pero otros, que eran secretos enemigos míos, no habían podido reprimir ciertas manifestaciones que indirectamente me perjudicaban. Y desde ese momento empezó una intriga entre Su Majestad y una camarilla de ministros malvadamente predispuestos contra mí, que estalló menos de 2 meses después y a punto estuvo de acabar con mi vida. Tan poco peso tienen los grandes servicios a los príncipes cuando se ponen en la balanza frente a una negativa a satisfacer sus pasiones. Llegamos al final de este 6º episodio, sin luto, con el compromiso de cada semana de reencontrarnos. Y les recordamos que si quieren colaborar con la continuidad de la serie, pueden hacerlo compartiéndonos un tecito. El link para colaborar está en la descripción del episodio. Y también van a encontrar allí nuestras redes, donde compartimos material durante la semana. Compartí, likeá y recomendá. Y si sumás unos pesos nos vas a dar una gran mano. Soy Andrés Lagota y nos encontramos el sábado con el lado B de Noticias desde Lilliput. Y el jueves con nuestro 7º episodio. Noticias desde Lilliput. Un podcast en el que quienes no aceptan los matices no se sienten del todo cómodos.